Today we have with us a special guest, Scott Townsend. He was one of the speakers. Hoy quiero presentarles a nuestro orador invitado. Ustedes tal vez asistieron este fin de semana a las conferencias del fin de los tiempos. Nuestro orador invitado tuvo una presentación ahí con nosotros, nuestro hermano. Es alguien que Dios ha estado usando para alertar a los demás, sonar la alarma en la iglesia. Él se convirtió en una persona que le gusta estudiar la palabra. Scott sabe mucho de computadoras y cosas de esas, pero para mí es algo muy difícil de entender. Él nos ha compartido muchas cosas en este fin de semana, y he compartido con mi hijo acerca de la inteligencia artificial sobre todo. Tenemos muy diferentes perspectivas, pero sin duda que tenemos muchas preguntas al respecto y este hermano nos ha ayudado mucho a resolver algunas preguntas que teníamos al respecto, dudas. Hoy nuestro hermano Scott nos va a hablar precisamente de esta era de inteligencia artificial y en su tiempo libre nuestro hermano escribe y tiene mucha experiencia con la tecnología, tiene una perspectiva especial acerca de la tecnología y el estudio de la palabra, porque para este momento Dios nos tiene en este mundo y Él va a compartirnos hoy. Vamos a recibirlo y gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida. Te damos la bienvenida, hermano Scott. AI was not used in the preparation of this message. Solo para que sepan, inteligencia artificial no fue usada para la preparación de este mensaje. Mi esposa Tam y yo estamos muy contentos de venir aquí a Canadá y lo que yo tengo es un acento californiano que para mí es normal, pero me encanta el acento de Canadá. Gracias a Dios y es un privilegio estar aquí. Ahora les pido misericordia, pero voy a empezar con algo. Buenos días a mis hermanos que hablan español. Cuando escuché que esta congregación adoptó servicios bilingües, me puse muy feliz. Hace muchos años, cuando tenía 12 años, padres trasladaron a la familia a la España. En los 4.5 años que vi en Madrid y Barcelona, aprendí castellano. Pero debo decir que mi español está muy oxidado. Gracias por invitarme a compartir. Gracias por invitarme a compartir lo que el Señor con mayúsculas puso en mi corazón. Gracias. Translations will be available on YouTube.
La traducción va a estar disponible para ustedes en YouTube. So, Pastor Ron, thank you so much for the invitation to come Pastor here. Ron, gracias por Pastor. invitarme. I'm the guy that sits in No the soy un cubicle, pastor. Programming all day. Soy una persona que se encarga de la tecnología, así que Share a little bit more voy a about my compartir un testimony so poco that you acerca de understand mí, de mi background. testimonio, It is para a que ustedes technical puedan background. entender You have a lot of de dónde software vengo. development background of several decades. And at this point in my life, after En the este Lord momento en opened my mi eyes vida, roughly 8 el years ago, Señor you see, abrió mis ojos what hace happened unos to me 8 has años. happened to many of you. Lo que pasó a I was mí, a lo que me Christian, I pasó a got mí, saved les ha with pasado a 4 spiritual muchos. laws. And I read it, and I read the gospel. Yo leí el And the Lord was Evangelio drawing y el me to Señor himself. me The funny atrajo a thing Él. is, Lo chistoso es I que was reading the Bible yo estaba leyendo because la somebody Biblia else had given me one, but I porque didn't know what to alguien me do. dio una, pero yo no It sabía didn't have qué the hacer. Yo immediate, no entendía. instruction manual for No what to do. tenía el And the 4 spiritual instructivo. laws gave me 4 steps, and I followed those steps. Pero And the rest has entonces changed yo my vi life. 4 pasos y So I was 37 esos years 4 old in pasos the me Lord at the ayudaron. time that I became opened up Entonces, to what was happening in the world. el Señor me empezó a Thanks to mostrar lo que Sister estaba Jane Markell pasando and Olive Tree Ministries, and en el also mundo. Amir Sarfati at Behold Y Israel. And I entonces heard things that I had never heard empecé a before. escuchar cosas que no And había it escuchado absolutely antes y blew me away as I was me learning. sorprendió mucho Breaking todo through lo the que estaba firewalls. All aprendiendo. people that have watchmen and watchwomen Y background vi know what que I'm había saying. mucha Started gente que just learning estaba and learning. alertando a los interesting things demás happened. acerca de lo que estaba I pasando. began to really deeply Entonces empecé a reimagine about what reimaginar my life is for. mi vida y So I think that there was para a cuál big era el shift propósito. 8 years ago. Entonces hubo un gran cambio hace 8 años. Empecé a pensar And más en las although I'm a misiones technical guy, y my heart was moved for mi missions corazón se movió hacia las service misiones y hacia el to the servicio King. I para el became a lot Señor. more sobered Y to finish well, and that's entonces going to be part of my talk today. me quise enfocar más en terminar bien la carrera para el We Señor. have some amazing, an amazing funny story here. My title, by the way, of my talk is Finishing Well in the Age of AI. El título de mi mensaje es terminando bien en la era de la inteligencia Loving artificial, our seniors in the end times. amando a nuestros adultos mayores en los I últimos want to give tiempos. a brief, Quiero funny darles story, at least it's funny to me. una historia In the former church that we went to, also in California, out in the chistosa Bay Area, en una secular, by the way. iglesia donde nos reuníamos. Becky and I Mi esposa Becky y were yo in the middle of a service, estábamos just en el like we would servicio de normally nuestra be. iglesia And our pastor, y nuestro pastor, que era probably joven, 35 at the time, unos 35 años wanted tal to do vez something en ese very momento, sweet. He wanted to acknowledge the seniors in the quería congregation. reconocer a los adultos mayores en nuestra congregación. So he asked everyone over Así que le pidió a todos los que fueran de 55 años y mayores que se pusieran de pie. looked at each other like Mi with esposa y yo amazement. nos miramos And as we obediently bien stood up, sorprendidos after y all, we're in front of our pastor here, nos pusimos de pie. we were completely taken aback by the fact that we were suddenly seniors all of a sudden. Y nos sorprendió que de repente ya éramos adultos mayores. Reality experience we had was Y that it was a very young church. era una and few iglesia of the muy people joven over 55 y stood. solamente unos poquitos se levantaron junto con nosotros. A nail, and it has to be pounded down again, I guess. We were very visible. Entonces And éramos we muy all of a visibles sudden felt very old. y nos sentimos muy And it's viejitos en ese remarkable how momento. quickly age overtook us, apparently. Y But we're still going, right? todavía seguimos So aquí, today, pero we'll be moving fue through several thoughts muy raro. about what I Hoy les voy a call, compartir affectionately call, our algunas reflexiones acerca de nuestros And I'm not super going to, ancianos I'll give a little guidance on y les the voy a age dar number that I'm thinking of. una For the guía de lo que purpose estoy of pensando. my
para los fines de mi sermón de hoy, yo defino un adulto mayor o un superanciano a alguien que tenga más de 70 años, ¿ok? No 55. Sí, me refiero a ustedes. No se escondan, ya los vi, los de cabeza gris. Y también veo unos que deberían tener la cabeza gris, pero hicieron trampa. Sí, ven que también los tecnológicos podemos tener sentido del humor. Entonces, solo por contexto, tengo una cara pública en el ministerio, pero también tengo algo de cara pública en cuanto a la tecnología. Y yo pongo ahí mis pensamientos para proveer liderazgo a esta comunidad tecnológica que está buscando del Señor. Así que mucha gente me contacta y hablaremos de esto en un momento. Pero bueno, no les voy a probar que estamos en los últimos tiempos porque eso ya está más que visto. Pero vamos a hablar de cómo está nuestro mundo hoy. Vamos a hablar de los beneficios y riesgos potenciales de la tecnología de la inteligencia artificial. Hablaré de los principios bíblicos para interactuar con nuestros adultos mayores y luego compartiré algunas de mis observaciones sobre las personas de mi entorno. Esto nos llevará a la introspección y examinarnos críticamente con claridad bíblica. Y voy a cerrar con esta pregunta. ¿Es demasiado tarde para terminar bien? Le voy a pedir a un ujier que me traiga agüita. Gracias. Vamos a hablar de nuestra situación actual. Quiero que tengamos en este contexto a nuestros adultos mayores. Acabamos de terminar una conferencia increíble hace 2 días. Creo que nos encontramos en los últimos días antes del rapto de la iglesia. Muchos están esperando con ansias la consumación de nuestra redención. Pero antes de continuar, quiero leerles 2 de Timoteo 3. Voy a leer este verso. Abran su Biblia, por favor. Segunda de Timoteo 3. Y vamos a saltarnos algunos versos. Vamos a empezar en el verso 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Está hablando de la sociedad, de la condición del mundo, culturalmente, en los últimos días. Porque habrá hombres egoístas, amantes del dinero, jactanciosos, arrogantes, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, maliciosos, sin dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traicioneros, impulsivos, engreídos, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, aunque negarán su eficacia. Apártate de tales personas. Verso 7. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Verso 13. Pero los malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser idóneo, equipado para toda buena obra.
I don't think Esta es la cultura en la que estamos viviendo. it's very difficult to support what we read in Scripture in Second. No creo que sea tan difícil verlo, We ¿verdad? see Lo these que types of things acabamos de all over the ver. world right now. Vemos esta clase de cosas alrededor del mundo So todo el I tiempo. made a mistake and forgot the TV guide that we had at the other hotel, and I was going to hold it up, so pretend with me. I'm holding up the current issue. Imagínense TV guide. que tengo aquí la And there's guía an de la article, televisión. front page article, actually, Hay un about artículo acerca de inteligencia AI. It artificial goes through its pros and cons and everything like that. y habla de But los beneficios y I decided, los pros y to los go contras, ahead pues. and enter the following term into Google, okay? This Y is the question I had. había esta pregunta que busqué en Google. Resume el uso de asistentes de inteligencia artificial entre personas mayores. Yo trabajo con inteligencia artificial todo el tiempo. Yo soy un desarrollador de software, así que lo uso todo el tiempo en mi trabajo. Una de las cosas que yo veo es que yo tengo una razón personal para hablar en contra de la inteligencia artificial. Porque no se puede tener un yugo desigual con la inteligencia artificial. Úsalo como una máquina, pero no lo uses como una persona. Summarize the use of AI companions among the elderly. This is the response I got, okay? Key uses and Y bueno, volviendo a la pregunta que le hice a Google, ¿cuál es el uso de la inteligencia artificial entre personas mayores? Y esto me contestó. Usos y beneficios clave: el alivio de la soledad. Los asistentes de inteligencia artificial brindan apoyo emocional a las personas mayores que están aisladas o viven solas. Algunos estudios sugieren que estas interacciones pueden mejorar el bienestar mental. También hay una asistencia diaria proactiva. A diferencia de los asistentes pasivos, muchos asistentes de inteligencia artificial recuerdan proactivamente a los usuarios que tomen sus medicamentos, que beban agua, que hagan ejercicio o se comuniquen con sus familiares. Estimulación cognitiva y reminiscencia. Estos sistemas facilitan ejercicios cerebrales, juegos de memoria, conversaciones que evocan recuerdos, lo que puede ayudar a mitigar el deterioro cognitivo, especialmente en pacientes con demencia. Monitoreo de seguridad. Estos dispositivos pueden detectar caídas y analizar patrones de voz en busca de señales de alerta, de angustia o monitorear cambios en la rutina. Por ejemplo, si una persona mayor no se ha levantado a su hora habitual para alertar a los cuidadores. Interfaces fáciles de usar. Suelen utilizar interacción por voz, lo que las hace accesibles para los usuarios con conocimientos técnicos limitados, proporcionando un amigo en el bolsillo que nunca se cansa de escuchar. Este amigo en el bolsillo siempre está a la disposición. Ahora, estos son los riesgos. Dependencia emocional excesiva. Existe el riesgo de que los usuarios vulnerables desarrollen apegos emocionales poco saludables a la inteligencia artificial, lo que podría reemplazar la interacción humana en lugar de complementarla. Preocupaciones sobre la privacidad. Los asistentes de inteligencia artificial requieren la recopilación continua de datos ambientales, monitoreo, grabación de voz, lo que genera inquietudes sobre la seguridad de los datos. Adulación y desinformación. Los modelos de inteligencia artificial a veces pueden validar creencias falsas o delirios o adulación, lo cual es particularmente problemático para las personas mayores con deterioro cognitivo. Limitaciones técnicas. A veces pueden tener dificultades con conversaciones complejas y no lineales o no interpretar con precisión el estado emocional del usuario.
problems, including a new medical diagnosis called Hay AI problemas psychosis, que a where they veces are pueden more surgir attached to their AI de una companion than they are with anything in the real world. And the AI does fantasy role-playing stuff. It's just crazy. But de we una mala are, falling de un mal common uso to this type of de la technology. inteligencia artificial. And there's technical limitations. So Y hay yes, limitaciones despite advancements, técnicas AI can struggle que, with complex, a pesar de nonlinear los conversations avances, or fail to podemos interpret ver the que user's hay emotional state accurately. And that's very true. cosas que no se pueden Now interpretar that we've had our fun with Google, exactamente. we've had our fun Ahora, with the world, let's go to Scripture. vamos, What ya is vimos lo que dice the standard? Google y todo eso. Ahora vamos a lo que realmente importa. Vamos a la palabra. And I'm going to read from James 1, verse Quiero 3. leer Santiago By the capítulo way, I'm 1. using NASB. And I want to read this verse. Y quiero leer este And verso. as I do, you may see a little bit of a pause here and there. I want you to Okay. take advantage of that pause and let these Voy words a, from the mientras lo Lord, inspired leo, by voy the a hacer Holy Spirit, algunas pausas. really begin to soak Y into mientras yo your hago estas awareness. pausas, realmente Pure trata de pensar en lo que and estamos hablando. undefiled religion in the sight of our God and Father is Piensa en esta this. relación There's con a nuestro colon there. Señor So we're y expecting more. nuestro Padre. To visit orphans and widows in their ¿Cuál es el distress, estándar bíblico para cuidar a and to nuestros keep oneself ancianes? unstained by the world. Now, when I read this in preparation for my Cuando leo presentation esto, today, cuando leí the esto en first thing that preparación de jumped out mi at me is the word pasaje, de mi I don't presentación, really remember me pongo a pensar que other no me acuerdo yo other parts of Scripture de otra parte that de la have escritura phrased this requirement que or this haya standard hablado so de este succinctly requerimiento as this. And notice that the word como pure esto. is now attached to orphans La and religión widows. You pura, see, dice Santiago chain 1:27, of custody of the truth, pura e intachable delante and de also Dios, es that we must esta. keep ourselves unstained by the world. That is also part of the Es chain of parte custody. de lo que el As a Señor programmer, nos I think about flow, nos about habla y workflow, nos ha about encargado que processes. nosotros There's a process here. hagamos, que hay un proceso para esto. All of these things are Todas related. estas cosas And we need to están really relacionadas, think to ourselves, las que vamos a leer. Y quiero que pure, pensemos, undefiled, pura this is e the Lord speaking, intachable. Está hablando el Señor. and keep oneself unstained by the world. Incredible. Intachable significa que no nos vamos a dejar manchar I por don't, este by the way, mundo. don't read this as a suggestion. Y no lo estoy This leyendo is como one una of those things in the sugerencia, Word that, you know, is porque very, very strong guidance to porque us. esta es una I guía also want to read in fuerte Romans del 2, Señor. verses 10 through Y 11. luego vamos a leer But Romanos glory 2, and honor and del peace to 10 al everyone who 11, does good, que for dice, the Jew first, gloria and y also honra y for the paz a Greek, todo aquel que for hace there el is no bien, partiality, al judío primero y también al griego, who does good, porque Dios who no does hace good, acepción de personas. all right, in service of others. Now, what I'd like to Ahora, do is lo que I'd quiero like to shift decir just a es bit. And we've seen what the world does through Google and through AI. lo que We got el educated. mundo hace a Now través de we're Google examining the Word, y and cómo we're looking at what the examina y Word cómo says da its standards sus are. opiniones, And cuáles now son what I sus want to do is begin estándares. sharing some Vamos a ver eso y luego vamos a ver my nuestras interactions observaciones with our super en seniors. nuestras Is that fair? interacciones con las personas I have mayores. 8 common observations I'd like to share with you. Hay algunas observaciones comunes que quiero compartir con ustedes. Interactions with super Cuando seniors, and they write to me nosotros tenemos estas interacciones con nuestros adultos mayores, comments and chats and other things where I'm interacting with folks all over the place. me gusta But mucho platicar I've con discerned ellos an important y, problem here. The world y encuentro un has moved problema. past that. El mundo los ha They cannot superado. keep up with the Ya no, news, muchos de ellos ya no changes, pueden and seguir el technology. ritmo de las noticias, de los cambios And if you culturales y think de la about it in your own tecnología. life, I think every one Y of us si here, piensas en especially tu me, propia actually, vida, when I'm interviewed on the Tech Roundtable with especialmente Pastor yo, John Howard, cuando all of yo the men that are on the estoy Tech Roundtable, we en all una would say, mesa "Can't keep tecnológica up with it anymore." con You know, otros it's really tough to do expertos, those sessions. todos dicen lo So mismo, es imagine if you're 70 difícil or 80 mantenerse or older,
al tanto de todos los cambios tecnológicos. El mundo cambia rápidamente, está cambiando de una forma que no podemos mantenernos al corriente. Ahora, el cuerpo de nuestros adultos mayores está avanzado en edad, algunos están enfermos, sus cuerpos ya les fallan, tienen problemas de salud, dolor. Las tareas cotidianas ya les requieren mucho más esfuerzo. Algunos de estos hermanos me buscan para interactuar conmigo, comunicarse y conmigo y con otros, porque están aislados de la iglesia, están en grupos pequeños, están aislados de grupos pequeños que podrían ayudarlos. Entonces, su círculo íntimo de amigos, de contemporáneos, se reduce debido a la muerte, la discapacidad o la falta de oportunidades. Muchos de ellos están cansados y agotados por las tonterías de este mundo. Ellos han visto el declive de una manera que nosotros no hemos visto. Si nos vamos al pasado, era una vida más simple, más inocente, por así decirlo. Y ellos han presenciado todos estos cambios drásticos de la vida moderna. Desafortunadamente, a causa de esta retrospectiva, muchos están dolidos, están tristes, melancólicos y sienten que ya no tienen nada para ofrecer. El rol que tenían o cómo servían al Señor es diferente y esto lo oigo muy a menudo. Las familias son diferentes también. Algunas de ellas se han fracturado. Y lo que ellos hicieron para cuidar a los demás en sus años de fortaleza parece no tener reciprocidad en el mundo actual. La gente ya no los cuida ahora que ellos más lo necesitan. Pocos saben cómo adaptarse a una etapa difícil. Y honestamente, a veces se sienten perdidos y confundidos sobre qué hacer. Por favor, no se rían de lo que les voy a platicar, ¿eh? Tengo una historia. Tuvimos una etapa complicada en nuestra vida con enfermedades y entonces nos dimos cuenta que ya no éramos los que éramos antes. Y nosotros habíamos sido una pareja bien activa. Mi esposa es doctora y yo soy un tipo tecnológico. Y nos gustaba hacer muchas cosas con mucho potencial y nos sentíamos orgullosos de nosotros mismos y de lo que habíamos logrado. Pensábamos que estábamos muy bien. Y ahora, mientras pienso en eso, me arrepiento. Esta era una etapa dulce, porque mientras empecé a ver estas cosas en mi salud y cómo debíamos de interactuar, mi esposa y yo, en medio de los cambios, empezamos a buscar al Señor y no empezamos a hablar en términos negativos como, ya estoy fallando, me duele esto y aquello. No.
Y ahora en lugar de And that's what happens. de You know, ser we are witnessing this in our own lives right now. 10 de 10, ahora pues ya And a lo mejor this ya is somos quite un amusing 8, because por we lo mejor. need to help each other. The things that I used to be able to do Y by myself, ahora Becky comes in to help me with it, las and vice cosas que versa. So yo podía it's a hacer very sweet, solito en el sweet pasado, maturing process that ahora we're mi doing right now. esposa tal vez me tiene que ayudar porque yo But ya no as las I puedo hacer. interact with super seniors, this is Y a very bueno, hay daunting que, list hay of que the adaptarse circumstances that they find themselves in. Some a todas las famously circunstancias. Y said, entonces cuando estoy "Only the interactuando con brave personas live." mayores, And tengo how true that is. esta lista And de that becomes circunstancias more real desalentadoras. to my wife and myself. I want to talk now about there is power Tenemos que in verlas diminishment. desde un punto de Let's turn vista to diferente. 2 Corinthians Vamos a 12. ver lo que dice I'm la gonna read palabra en verse 2 9. de Corintios 19. No, 2 de 2 Corintios 12, Corinthians 12, verse 9. verso 9. I am reading in NASB. Vamos a ver si And puede he haber has said to fortaleza me, "My en la grace debilidad." is Y sufficient me ha for you, dicho, mi for gracia, power is perfected in bástate mi weakness." gracia, porque Okay, mi poder se perfecciona en la there's the first debilidad. hint of a superpower, right? Aquí es la primera pista Most del gladly, superpoder. therefore, I will rather boast about my Bástate mi weaknesses. gracia, Notice that's porque mi plural, poder se perfecciona en la weaknesses, more debilidad. than one. So Por that the tanto, power de of buena Christ gana may me dwell gloriaré, in me. This is más a bien en very mis famous verse, debilidades, para que habite en mí el poder de I have Cristo. a Este es strong un verso desire muy to come, famoso. alongside our super seniors, because the Lord Y has esto given es me lo que great hace affection and a compassion. nuestros adultos mayores super They ancianos, might feel weak, porque ellos tal vez se but let's sienten reflect débiles, pero on some of fíjense bien lo que their dice la superpowers, Biblia. the way Este es un I have learned superpoder to see them. que yo mismo he aprendido. Their battle scars Sus cicatrices de batallas tienen peso. they have been tested in ways that few have. Ellos han sido These are my puestos a personal prueba warriors of como great renown. pocos. Son guerreros personales de We are gran in fellowship renombre. together. And Nuestros just like ancianos David had his warriors son of great especiales, renown, así como I David consider tenía my super sus seniors guerreros de to be renombre, prayer sus warriors of great guerreros renown for me especiales. and my ministry. Los ancianos son They know esos the word of para God. mí They en mi have gleaned ministerio, from decades of porque ellos reading the word, son digesting the fruto word, de décadas de meditating lectura on the word, de and la reading palabra, de meditar en la sermons, palabra, de orar, de dar commentaries sermones. for decades. Ellos conocen la palabra de Just Dios because they've porque han lived. caminado más tiempo con el Señor. They have a lifetime Tienen of una vida faithfulness entera de fidelidad en su in their caminar walk con el with the Lord. Señor. They know how to stand and not Saben compromise. cómo mantenerse firmes They get y it. no And comprometer la palabra. fortunately, they got it in the right kind of cultural season in which Y they were ellos supported with the stance that they took. Están vivos en Today, esta God etapa tested del their mundo donde generation. los necesitamos. They have wisdom and Ellos tienen discernment because they sabiduría made y mistakes, and they discernimiento did not get porque ya stuck cometieron in those errores, mistakes. pero no They se estancaron, walked siguieron adelante, those mistakes fueron as the Lord probados came y alongside salieron and helped them move victoriosos into a pesar de healing, los move into errores. purpose, El move into Señor los mission. sacó adelante y ellos aprendieron de eso. They have prevailed over hard Han circumstances of superado life over many years, and dificultades de they la are vida a lo incredibly largo de muchos años experienced. y son increíblemente We should never, experimentados. ever No deberíamos nunca, shun nunca that experience. That would be apartar esas diminishing experiencias de nosotros, the way I think of it. It is menospreciarlas. more weighty Es más than valioso any trendy que book or cualquier article. libro o Their artículo de experience moda. Sus can speak into our experiencias life far pueden more hablar a than nuestras this book. vidas muchísimo más It que is cualquier, more critical que than cualquier you libro. realize to Y grasp es the más truth crucial de lo of que what a crees. super senior can contribute in your spiritual Nuestros development super and life. adultos When they mayores speak, the son ESPN muy commercial ends. importantes. People stopped and listened. Remember that commercial? Or maybe I'm dating myself as a super senior. Sorry, honey. No. You will experience diminishment if you ignore a super senior. Nosotros vamos a vernos Many have perjudicados si been ignoramos stressed a un and pressed adulto over mayor. decades, and they have been Muchos han conformed soportado estrés y into the presión image of durante our Lord. To décadas me, y se han transformado a they la are imagen de image nuestro bearers of Señor the renown, Jesucristo. and to be Son más greatly parecidos a Él esteemed
Por eso son dignos de admiración y gran estima. They have a vital prayer life in ways that the younger Tienen una vida de generations oración really vital can't como imagine. pocas veces se ve en las generaciones más jóvenes. Now I want to do a story. And this is Quiero a little darles bit of otra historia. imagination. I have a great imagination. Pero es una historia de mi Pastor Ron has imaginación. seen that on display the last couple days. El pastor Ron ya se dio I cuenta de want que to tengo tell una you gran what I imaginación. think about when I think of our super saints and Al hablar de when lo que they sucede pray. cuando un This is real superadulto personal. mayor ora, First is I es think fácil about imaginar Revelation chapter 4, Revelation chapter 5. These are the algo images como of lo the que throne room. dice en Jesus is Apocalipsis. in those two chapters right there. So it imagines, it shows us what the Imagínense throne looks el like. trono. And there's the Father and Jesus is Está right el hand of the Padre y Father. está el Señor Jesucristo a la And diestra I del Padre. imagine that Y me when a imagino super saint que prays, cuando un I just, adulto there's a mayor part of me, I ora, can't prove this. The Lord bueno, will no tell lo me if puedo they were right. probar porque Some solamente el future Señor me dirá en el But futuro si estaba bien I o no see mi it almost imaginación, like pero Jesus en mi inches forward imaginación yo on the veo seat of his throne. algo así como When que a super saint petitions the throne room. It is as if he is bearing testimony. es to their como si act of fuera love testigo de su for acto us. de amor por Remember, nosotros. our super saints Recuerden, are praying for the younger nuestros generation, for us, adultos for mayores siempre for están conditions in our orando world. por las generaciones And más I jóvenes. just have this thought, almost like a movie, Y me imagino así that como una he película, honors those que el prayers Señor honra esas with their oraciones nuanced concerns and pleas with a con greater sus degree of preocupaciones y weight. súplicas. I call this the multiplier effect. Y esto lo llamo make un the same efecto exact prayer. multiplicador. Well, Scott gets a 1.0 multiplier, okay? Somebody in their 70s gets a 2.0 multiplier. Tal vez Someone in their alguien en 80s sus or higher gets a 70s 3.0 multiplier. I just think there's a spiritual principle to puede that. I can't orar prove it. de esta manera. But I think the Es algo que yo me imagino que longevity of a sucede. super saint, the way that they have fellowshiped with the Lord and grown with the Lord, I just think that there's something very, Y lo que se very convierte en special una when ofrenda they fragante ante el basically trono pray de Dios es for us. precisamente su fragilidad, la fragilidad de nuestros adultos mayores. My personal thoughts about the prayers of super saints. Y mis Given reflexiones the personales totality of sobre their las life oraciones de los experience, they adultos are so mayores cherished es by the que, Lord. They model a lifetime of walking dada la with God. plenitud They de su receive experiencia de vida, el great Señor los authority aprecia by, because they've profundamente. seen a lot, Son un they've ejemplo de experienced vida a lot, caminando con they've el worked through Señor. a lot. Ellos They han have been pasado refined por muchas in cosas, ways that we han haven't sido yet achieved, refinados you en know? formas que nosotros ni siquiera nos The burnishing of imaginamos. of the metal, the dross has been removed already. So what we see is Es the como el faint oro, glow of gold and silver los that's sigue been refinando. Our burnishing is not complete yet, I'm sure of it. You know, Y at nosotros least for my todavía point. no estamos. Nosotros seguimos en ese proceso también, pero ellos van más adelantados. Entonces, en esta etapa, ellos encuentran un nuevo propósito, claridad y un nuevo llamado a servir a los demás. Son quienes nos precedieron, quienes mueven montañas invisibles para nuestro beneficio. Yo creo que cuando nosotros estamos juntos como hermanos y hermanas, compartiendo nuestras experiencias y cómo el Señor ha orquestado tantas cosas en nuestras vidas y la obediencia y las habilidades y los recursos que Dios nos ha dado. Y estos ancianos pueden ver lo que Dios hace a través de estas oraciones que ellos hacen a nuestro favor.
Por eso nuestra tarea es recibirlos con amor y afirmarlos y animarlos con actos de servicio. an example of what this Quiero looked like in compartir my con life. ustedes I'm trying not to cry. un ejemplo y voy a tratar de no llorar. This super saint is in her 80s. Este hermano She lives in another country, but she's a member of my tiene casi subcommittee. 90 años y vive en otro She país contributes, and have gotten to know each other just a little bit. y forma parte de mi I had audiencia. finished a very, very intense Y acaba de software terminar development una process semana muy of intensa trabajando en el trying to desarrollo work through del the software foundation of principal what became Bible Bench. This is a topic that de una I covered aplicación que se llama Bible Bench, afternoon. algo de lo que Something hablamos el that, viernes por la noche. I have to commit or admit to you Y tengo is que that I made a admitir que mistake yo when I cometí was un error communicating in my development blog, which I do weekly to update my, en mi blog Substack, semanal de the desarrollo. activities of what I'm trying to do, and so that I can share prayer requests. I made mention Yo that I mencioné que just había worked trabajado 12 12 hours horas al for día 7 durante days 7 straight. días seguidos. Although it was a Y technical aunque fue un achievement, logro técnico, guess what happened? adivinen qué pasó. I think you know what's coming. The Lord used El the Señor super usó saint a in a esta very special way. persona de una Do you manera know muy what she especial. said to me ¿Saben lo que me all the dijo way from overseas? desde el país 5 donde words. vive? Le dijo, Scott, Scott, you shouldn't. no deberías hacer eso. That was all she said. That Fue was all todo she lo que had to say. dijo. Era Because todo lo in que that tenía que exact decir. nanosecond, Porque en Holy esas Spirit palabras affirmed el the Espíritu truth of her Santo afirmó loving rebuke. She rebuked me. un regaño And she did it in such a espiritual beautiful way because I y knew lo her. hizo de una I knew forma. her heart. I knew her. Yo conocía What su she's going corazón through y as a sabía por lo que ella super había pasado. And I just received it as Entonces yo and I had to recibí ese repent. regaño She pointed y me out arrepentí. that I failed to take a day of rest. I immediately received validation, as I said, from the Holy Spirit. I knew immediately that she was right. You know how the Holy Spirit does that. You know, anybody had that happen? Yeah. My Italian friend that I shared a room with, who I helped Y lead la to Christ, persona con la strong que Italian, strong Italian. trabajo This is ahí at Michigan State University. So I am a Spartan. Sorry about that if you're a Michigan fan. Yeah. But me he dijo would que illustrate something funny that they would do. It was called a scutchetegada, and he would always move his hand like this, you know. And it was an Italian word that basically meant slap. You know, his mom slap. que fue como I guess that's an si tu Italian thing. mamá te hubiera dado So, una I cachetada learned o a algo lot of así. Italian. I know one word. Fue un regaño. Scutchetegada. You know. So I Entonces received this from recibí esto. a brother. You see, I don't think that I would have received this Y no creo que from lo a hubiera younger person, recibido actually. de una persona menor, It's de una persona más having joven. reverence for those that have gone Pero before es la us, reverencia having our super saints here. de estas They personas can see mayores. Ellos in ways that the hablan younger de una generation forma is a lot que more la guarded about it. generación más joven no But ha when aprendido. they speak, Cuando ellos I hablan, think it's on us creo que as the body of Christ, as es members por of the nuestro body, as bien. brothers and sisters Son together. nuestros hermanos y to hermanas en stop Cristo and y really tienen en listen mente to nuestro the super saint. bienestar. That's what happened to me. So although I had worked incredibly hard on advanced technologies Y for aunque the end times, trabajo I made mucho en every tecnologías effort to avanzadas not work para on los Sundays. últimos This is the tiempos, truth. me esfuerzo por no trabajar los The urgency to domingos. recognize the La shortness of urgencia the de hour reconocer la brevedad del momento and to push hard y had esforzarme al bumped up máximo against a chocó con disobedient una choice. decisión de With me on desobediencia. this. So I didn't take a day of rest. No one can convince me Nadie puede that the convencerme Lord de did que el not Señor send no a me loving envió rebuke through her este regaño directly into my amoroso heart and mind in that directamente a mi moment corazón y a over. mi mente.
such a debt of gratitude. Le debo una enorme gratitud. I owe De hecho, all of the brothers and les sisters debo a of todos my los hermanos y staff and hermanas de mi places grupo my mi deepest más appreciation profundo for their agradecimiento prayers. I would por not sus be able oraciones, porque no to podría to extend myself as hard as I do, and I work very, very hard. hacer lo que hago Unless I receive that type of si prayer no from the tuviera body of esta Christ. cobertura de One day, these acts oración. of service, which the Un Lord día himself estos actos de orchestrated servicio que el Señor mismo orquestó en mi on my favor behalf me serán will be revelados fully known to me. plenamente. And both Y the tanto quien giver ora como quien of recibe prayer las oraciones, and alabaremos me, a Dios the receiver por of toda la prayers, eternidad, por will lo que Él praise ha God for all hecho eternity for what para He's done su for His gloria. glory alone. Now, I'm going to read from Philippians 2. Ahora vamos a leer Filipenses 2. Pastor, how am I on time? How much more? Oh, I got it. Please, your homework assignment, read Philippians 2. The whole chapter. Vamos a leer Yeah. Filipenses 2. So let's ask ourselves, let's land the plane. Primero pongamos Are las we cosas en cooperating with the perspectiva Holy Spirit? y vamos a leer. Are we seeking la personal palabra. growth? Are Estamos we overcoming buscando ruts? crecimiento Again, I call those ruts, personal. R-U-T-S. They mean well-worn patterns of maybe flawed or imperfect decisions, behaviors, and things like that. Are you working on sanctification? We must not Estamos give trabajando our en la collapse into santificación. the comforting grip of complacency. No estamos siendo complacientes con nosotros mismos. Estamos listos para Are we ver broken but not surrender? You see, al I like to novio. challenge people when I'm on one-on-one discussions with them. Are you broken? It's followed by, do you know if you're broken? Sabemos si estamos quebrantados, porque mucha gente But they don't está perceive muy themselves. quebrantada, pero no, Sometimes it no takes se another person percibe to a sí point out misma to them como that they una are persona and that they need to quebrantada. make changes, which means to me aligning to the Word of God. Y entonces no quieren hacer cambios. We need to think about the bema. Each one of us is going to be in front of the Lord. Tenemos que pensar que un día vamos a estar delante del One of Señor. the things that I Y una de las was quite cosas upset que about when I became a watchman and started to learn about eschatology and about prophets, que empecé a the chapters that are aprender rarely, al in churches, estudiar is escatología, that no one told me for 37 years, the first es 37 que years of nadie my walk me with Christ dijo about the bema, en mis no primeros años that de my skills, cristiano abilities, and resources were going to be evaluated by the Lord. que It's not a judgment of todo sin that was dealt with on the iba a cross. ser This is evaluado a judgment por el for Señor. rewards. 2 Corinthians 5. Esto lo dice en 2 de Corintios 5. Out of time, just to respect the time right now, I'm not going to read that. But Y it para basically says we'll respetar stand el before tiempo no lo voy a leer, pero básicamente dice que un día vamos a Let's take a estar look at a delante del couple Señor. amazing examples of Hoy super vamos seniors a ver that are in the Bible. unos Their stories ejemplos recorded there. In Luke que están 21, en la Biblia. verses 1 through 4. En Lucas 31, And 21, saw the del 1 rich al putting their 4, gifts into the treasury, and he saw a poor y alzó la widow vista y putting vio a in 2 los small ricos copper echando coins. sus And he ofrendas said, en el "Truly I tesoro. say Vio to you, también a una this viuda poor widow pobre has put in more than all of echando them, for they are all dos out of pequeñas surplus. monedas de cobre. Y dijo, For de they cierto os all digo que out of esta their viuda pobre surplus put into echó the más que offering. todos ellos, porque But todos she out ellos of de her lo que les poverty sobraba put in echaron all en la that she ofrenda, had to pero live. ella de su pobreza 2 echó todo small lo que tenía para minas vivir. or copper coins. Dos I think of like moneditas a penny. Think of them like a penny. And pequeñas. I want you to stop and think. This is Y a quiero que older hagan una woman, pausa y a widow, piensen, esta es una lived mujer life, viuda, experienced many things. But notice this es humble una act of service that she mujer did. que The actúa rightful mindset of knowing where to put our riches and treasures con is now been memorialized. Listen to me. Her ella, story ella actúa conforme a lo que el Señor quiere. into the offering plate. Ella pone It's esta part of the monedita Word of God. It's written, her story. y su historia
And we know that the Lord is está en la palabra de Dios. eternal. So she is eternally memorialized in the Bible for her Esta sacrifice. persona, por su And sacrificio, I esta also love mujer to read about Luke fue, 2. fue puesta And this is the aquí en la account Biblia. of Simeon, who knew the La prophet siguiente and was historia awaiting es the de este Messiah. anciano And que he esperó had con the fe al opportunity Mesías. before his death. That was his prayer. Lord, I want to see a Simeón, Messiah before I die. este hombre So he quería was ver also al Mesías at the antes de end. morir. And yet, look at what he did. Y He was miren, able to hold baby Jesus. este hombre pudo And then he knew cargar en his sus brazos prayer had been answered. al niño Jesús. And also, Lo tomó en third sus example, brazos let's y lo remember bendijo. that the El Apostle Señor John, le when he dio was esta reading or oportunidad. writing Revelation, Recuerden lo he que el says, apóstol in Juan isolation, he was dijo, also very old. este hombre fue And look muy at what he did. productivo aún He en su vejez. illuminated the throne room. He pulled together the El letters to the Señor churches. That's for le us. dio el libro de He Apocalipsis ya en su basically showed the vejez. trajectory of our faith, including the new heavens and the Estaba new earth. aislado, pero What seguía happens siendo to evil in the obediente. end. The second judgment, all of that stuff, the second death. So John had Así an que incredibly Juan- he's the guy that finished the Bible. Juan terminó la Biblia y su trayectoria y todo lo que hizo en su vida está en las Escrituras. Así que, antes de cerrar, Scott, is it too late for me to finish well? Of course, what I'm saying here is, quiero preguntarles, ¿es demasiado tarde para terminar bien? Me encanta cómo lo expresa Pablo. accusatory, it's not. Esto no es una not blaming. acusación, I'm no, saying, let's ask ourselves, no es nada de eso, es una pregunta para how nosotros do we mismos. minister ¿Cómo to those that ministramos are bent, a they're aquellos infirm, they struggle with the things of this que world están right now in ways batallando that we con cosas que nosotros They are the ni ones that are pouring entendemos? out their prayers. Have we given them a sense? Can you pray for Nuestros me? Ask this ancianos super que senior. están orando por nosotros, Hold their hand. Can you pray for me this week? And give them a reason, a purpose. Can you nosotros bring them podemos a meal? pedirles a Can you estos not have a hermanos, Bible study on hermanos, Thursday nights at our house? oren por nosotros. Unfortunately, probably. We have 10 to 12 people. I cook for Nosotros 15 or 16. tenemos, Why? nosotros tenemos un Because we estudio have bíblico what we los affectionately jueves. call the ministry of second helpings. And so, Y for those that just want to take a tenemos takeaway, we estas have professional grade personas takeout boxes. y They can have a meal the next cocino day. mucho And para it que also los gives us hermanos the se privilege of lleven a bringing su a meal casa. to No solo a coman couple ahí con nosotros, sino in our también Bible study lleven a su casa. that have just celebrated their 70th wedding anniversary. Y unos de los hermanos que vienen acaban de 91 celebrar years old, sus 70 años de casados. Tienen 91 very años. ill. Y uno de ellos está muy And enfermito ya. We go to love Pero and to nosotros pray. vamos, los Just come visitamos, alongside, bring oramos, fellowship, le traemos our comunión availability to them. The greatest gift is just spending time. y pasamos tiempo con ellos. Let the Holy Spirit give you a sense of calling and purpose in this Que el season. Señor te Move dé in obedience. I un find llamado acknowledging that I have te dé only 6 inches of obediencia. visibility is pretty critical. If I knew the plan of my life, I'd run and I'd leave the Lord behind. So in his wisdom, the Lord only gives me a little bit to go. And so when we are asked to obey, Cuando el Señor nos because pide que it's a limited obedezcamos, scope right in front of our feet, yo you sé que better take that step. tenemos que If the obedecer. Lord is putting on your heart and Y si mind, el Señor hey, I está wonder poniendo en su how corazón Sally is doing, or Bob, alguna super cosa, senior, visita a un what are they up anciano to? o How esto o can I aquello, encourage them? Can I nosotros write 'em a tenemos que note? obedecer. These are things that I advise you as Estas a son brother cosas to que yo quiero embrace. animarlos como hermano en Cristo a I que just want abracen. to remind you about the story of Joshua, which I Quiero just finished those recordarles. But I'm always amazed when I read about Joshua commanding the crossing of the Jordan
And it wasn't lo until que sucedió con priests Josué moved cuando into cruzó water el Jordán. and actually were in the water that the Lord stopped up the river. Fíjate cómo los sacerdotes entraron al agua por fe When y el Señor detuvo el you río. put your feet in the Cuando water, tú pones el pie en brothers and las sisters, I'm aguas, speaking to you. yo les estoy hablando a When you ustedes, make hermanos that y commitment hermanos, and say, cuando "Lord, tú help me haces in, este I am willing, compromiso y dices, help me to Señor, understand your will." estoy When you dispuesto, make that type of a commitment, show me your will, speak to me, y hablas al Señor y le dices, Señor, habla a través de mí, then the Lord moves. entonces el Señor mueve. If you're on the sidelines and say, "Oh, Lord, help me," Pero si tú estás en la orillita y dices, yes, of course, Señor, he can ayúdame, help you and give sí, you sí te plenty of puede direction. ayudar, te puede But I dar think there's dirección, something very pero special hay algo when muy he especial is waiting cuando for us to be mature and to say, "I am moving." Cuando tú te mueves, Dios está esperando que tú madures y tú des el paso de fe. Y entonces el Señor te mostrará qué más sigue. Not to shun it and not to be so busy that you fail to understand the moment. No te ocupes con tantas cosas para que no puedas escuchar Because la voluntad de I Dios. constantly say to my audiences in Que- various channels and things that we may have had flawed past. All of us do that. It's not optimal. Muchas veces Our service nosotros to the Lord hasn't been perfect. But I think what matters at pensamos the moment que ya es demasiado tarde, pero saben que nunca es tarde para terminar bien. is that it's the trajectory of Hay our una obedience and trayectoria faith de obediencia que el Señor worth siempre pone delante de praise nosotros. and affirmation from the Lord. We may not have done anything. But if we begin to Tal make vez those nunca commitments hemos and hecho we nada, begin to pero be obedient to hoy es His buen word and to tiempo His para calling, empezar a ser especially to obediente minister with a pure su faith palabra, a su to liderazgo, widows and orphans. a Then I think that is ministrar praiseworthy a of nuestros the adultos Lord at mayores, the Bema. las He will viudas, a los say, I think, enfermos. a high degree of conviction on this. Well done on this. You had the impression and you started moving, and I'm proud of you, my daughter or my son. So I don't think it's as much No creo judging que about the amount of these things that we have. I think of hay it as mucho que the decir al slope. respecto. Tiene uno que Is empezar a your obedecer maturity y moving tu in a madurez higher te position? está The shorter the moviendo days are, it's more critical en than una ever to be dirección, thinking about entonces the obedece. trajectory of your obedience and your maturity. And I just want to Y again, solamente quiero, ask you as I close here a very, very mientras important cierro, question. quiero preguntarles, Extremely important question. Who ¿quiénes is the son super senior in your life? los superancianos en tu vida? You have probably no idea what it would mean to a super senior if you just showed up and Sería muy interacted importante que tú and le responded to the prompting mostraras of the Holy Spirit to be a blessing and a comfort to them, to come alongside, la to give them bendición que encouragement, ellos son para tu especially vida encouragement. Alleviate the loneliness and the y despair aliviar la and soledad que ellos age or the sienten season of their diminishment. en su We, the body vida. of Christ, Nosotros need como to el cuerpo de rise Cristo to that, because necesitamos we do not want hacer algo our brothers al and sisters that are respecto, older than us to suffer porque no queremos or que to nuestros feel hermanos those que types son of things. mayores que We have to nosotros do that. sufran. And I don't want, this is a caution, because I'm a Y watchman, I will caution. We don't con want cuidado to quiero yield decirles that que responsibility as the church to no the quiero world. darle esta responsabilidad que es de la iglesia al mundo, porque el mundo va a ofrecer un acompañante de inteligencia artificial a ellos. Y eso no es a lo que hemos estado llamados. Dios les bendiga, hermanos.